Atención, familia de teras de salseo, agarraos fuerte porque lo que os traemos hoy no es un simple vídeo más de viernes, ni un chismorreo sin más trascendencia, es una auténtica catástrofe televisiva que se cocinó a fuego lento, y que os lo prometo, ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Hoy desmenuzaremos, con lupa y sin tapujos, la comparecencia de Paola en un plató, un momento que prometía ser una simple aclaración, y que acabó siendo directamente un desastre sin paliativos. Preparen sus palomitas, porque esto es un drama de proporciones épicas. Lo que presenciamos esa noche no fue un debate acalorado, ni una discusión de las que suelen incendiarse con gritos y exabruptos. No, fue algo mucho más insidioso, más sutil, pero a la vez mucho más demoledor para la credibilidad. Fue la crónica de un caos anunciado, donde la verdad se fue desdibujando minuto a minuto, enredándose en un laberinto de contradicciones que nadie ni los propios colaboradores pudo desentrañar. Es la historia de cómo una supuesta explicación se convirtió en el nudo gordiano de la confusión televisiva, un relato que sencillamente no encajaba. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este lodazal de versiones, quiero pediros un favor enorme, un gesto que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoos este tipo de análisis que tanto os gustan, y que por supuesto, no encontraréis en otros sitios. Si aún no lo habéis hecho, picadle al botón de suscribir a Teras de Salseo, uníos a esta familia que no teme decir la verdad, por muy incómoda que sea, y que lucha contra los relatos mal construidos que intentan vendernos cada día. Vuestra suscripción es totalmente gratuita, y es nuestra gasolina para seguir destapando todo lo que otros no se atreven a contar, para seguir siendo vuestra voz crítica. Y ya que estamos aquí, en confianza, me encantaría saber algo de vosotros, de esta comunidad, que cada día es más grande y más fuerte, y de la que me siento increíblemente orgulloso. Contadme en los comentarios, desde qué rincón del mundo nos estáis viendo hoy, y por supuesto, dejadme vuestra primera impresión sincera. ¿Creéis que Paola fue al plató con la intención real de aclarar todo el panorama, o quizás con una agenda un poco más ambigua, intentando marear la perdiz? Os leo con muchísima atención, porque vuestras opiniones son el corazón de este canal, y la base de nuestros debates. Ahora sí, prepárense porque esto es fuerte, y no es para menos. Desde el primer segundo en que Paola abrió la boca, el ambiente ya se notaba raro, tenso, como si una densa niebla empezara a cubrir la claridad del plató, impidiendo ver con nitidez. La conversación, aparentemente sencilla, giraba alrededor de su divorcio, de los tiempos para llevarlo a cabo, de las gestiones administrativas, y de unos supuestos favores que, desde el inicio, sonaban a campanada de alarma para los más avispados. Ya os digo, una cosa es lo que se dice con palabras y otra muy distinta a lo que realmente se pretende transmitir, o mejor dicho, lo que se consigue liar de forma magistral, porque aquí es donde empieza la verdadera hecatombe narrativa, donde la credibilidad de Paola, si me lo permitís, empezó a hacer aguas por todas partes, hundiéndose sin remedio. La mujer, con una templanza que casi asusta por lo inamovible, decía una cosa con una convicción aparente, para luego, sin previo aviso, matizar esa misma afirmación, hasta dejarla irreconocible en su esencia. Acto seguido, con una habilidad digna de un malabarista verbal, negaba por completo lo que acababa de decir, y minutos después, como si nada hubiera pasado, volvía a la versión inicial, como si el público tuviera memoria de pez, o peor aún, como si no estuviéramos prestando atención a cada palabra, como si no tuviéramos ojos ni oídos. Los colaboradores, que no son precisamente novatos en estas lides de la televisión y el salseo, intentaban desesperadamente seguir el hilo, esa madeja enredada que Paola les lanzaba una y otra vez con cada frase, pero era una tarea casi imposible, como buscar una aguja en un pajar. Se les veía en la cara, en los gestos de incredulidad, en los intentos fallidos de reordenar un discurso que se desordenaba por sí mismo con una velocidad de vértigo, ante la pasividad de la protagonista. Cada pregunta que hacían, lejos de arrojar luz sobre el asunto, solo conseguía abrir una nueva grieta en el ya tambaleante relato de la invitada, sumiéndolos en un pozo de confusión. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante, el punto de no retorno, el momento en el que la televisión se desnuda y confiesa su impotencia ante la incoherencia de un discurso. En un instante, que os prometo que se me quedó grabado a fuego en la memoria, se verbalizó en el propio plató, abiertamente, algo tan serio como demoledor: nadie se está enterando de lo que se está explicando. Os lo juro por lo más sagrado. Cuando en un programa de máxima audiencia los propios periodistas reconocen que ni ellos ni la audiencia entienden el relato,
es que estamos ante una verdadera catástrofe comunicativa, un desastre sin paliativos que no tiene perdón. Esa frase, esa confesión pública de desconexión total, fue el punto de inflexión que marcó el destino de toda la intervención de Paola, transformando lo que pretendía ser una aclaración en un choque frontal, un auténtico pulso entre la claridad y la confusión más absoluta. A partir de ahí, la tensión se podía cortar con un cuchillo, el aire se cargó de una incomodidad palpable, y la entrevista dejó de ser un intento de explicar para convertirse en un interrogatorio sin tregua, donde cada respuesta generaba una duda mayor que la anterior. Era como intentar atrapar el viento con las manos, un esfuerzo en vano, pero si pensaban que la cosa ya era lo suficientemente turbia, atentos, porque aquí es donde la trama se espesa todavía más, metiéndose en un terreno extremadamente delicado, el supuesto favor y el retraso de ese divorcio tan comentado y esperado. Paola, con su peculiar estilo enrevesado, nos aseguró al principio que ella había solicitado un favor, sí, pero que, cuando le negaron ese ruego, lo aceptó sin problemas, sin más, y que ahí se acabó el asunto, o este sea, un favor que no fue favor pero que sí se pidió. ¿Lo entendéis? Porque yo de verdad, todavía intento darle sentido a esa gimnasia mental, a esa pirueta lingüística que nos ofreció en directo. Sin embargo, y aquí viene la jugada maestra, a medida que la conversación avanzaba, la verdad, como siempre ocurre, encontraba pequeños resquicios para asomarse entre tanta nebulosa que Paola intentaba proyectar. Poco a poco, con cada nueva pregunta incisiva de los colaboradores, iba quedando meridianamente claro que el divorcio sí se pospuso, que sí hubo un retraso considerable en los trámites. Y la guinda del pastel, ¡oh sorpresa mayúscula! Ese retraso, esa dilación administrativa, la beneficiaba directamente a ella a nivel administrativo. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una estrategia deliberadamente confusa para obtener ventajas? Aquí cada uno que saque sus propias conclusiones, pero la cosa, creedme, apesta a chamusquina por todas partes. Es precisamente en este punto donde las contradicciones se vuelven tan evidentes que ya no hay forma humana de negarlas, por mucho que Paola se esforzara con ahínco en ello. Primero nos vendía la moto de que había sido un tema puntual y sin importancia, casi una anécdota sin trascendencia, como quien cuenta algo sin relevancia. Después, con otra de sus piruetas verbales, intentaba rebajar la carga de la afirmación, diciendo que, en realidad, no había sido ningún favor en absoluto, quitándole todo el peso a su propia declaración inicial, o sea, un favor que fue pedido, luego negado, luego no fue favor, pero sí retrasó algo que la beneficiaba. ¿Alguien más tiene un dolor de cabeza ya de intentar seguir el hilo? Los colaboradores, con una paciencia que yo sinceramente, no sé de dónde sacaban en ese momento de caos, no cejaban en su empeño por la verdad. Insistían, preguntaban con el ceño fruncido, intentaban agarrarse a cualquier cabo suelto para aclarar el embrollo que tenían delante, pero cada respuesta de Paola era como abrir la caja de Pandora de las dudas, multiplicándolas exponencialmente. Era un festival de evasivas, un muro de humo que se levantaba con cada intento de obtener una explicación directa y transparente. Es que era una cosa de locos, la verdad, parecía que estábamos en un interrogatorio de la vieja escuela, sin resultados claros, y con una frustración creciente en el ambiente. Se hablaba entonces de correos electrónicos fantasma, de fechas que se movían más que un camaleón entre las hojas, de unas vacaciones que, casualmente, siempre alargaban los plazos más de lo normal, de circunstancias normales que, para el ojo común del espectador, sonaban a todo menos anormales. Pero y aquí está la clave del desastre comunicativo, el relato nunca, jamás, terminaba de cerrarse de forma coherente. Era un círculo vicioso de preguntas sin respuestas claras, de afirmaciones que se desvanecían en el aire sin dejar rastro, de una historia que parecía diseñada específicamente para no tener principio ni fin, solo una nebulosa constante que lo envolvía todo. Y la tensión alcanzó cotas inimaginables cuando, sin pelos en la lengua, se llegó a verbalizar en el plató algo que, para muchos, era la verdad que Paola se resistía a aceptar a toda costa. El tiempo sí le benefició a ella, directamente, sin lugar a dudas y con pruebas evidentes. Era una afirmación rotunda, una verdad que golpeaba de frente contra su muro de negaciones más absolutas. Pero, ¿qué hizo Paola ante este ataque frontal? Pues lo mismo que había estado haciendo durante toda la entrevista, con una tenacidad inquebrantable, negarlo una y otra vez, con una insistencia que, lejos de convencer, solo aumentaba la sospecha generalizada. Esa negación constante,
Esa resistencia férrea a reconocer lo evidente fue el detonante que encendió aún más el clima de tensión en el plató, dejando la sensación de que se quería esquivar el fondo de la cuestión a toda costa, de que había algo más que no se decía. Era como ver a alguien intentando tapar el sol con un dedo, un espectáculo de terquedad que generaba más frustración que comprensión entre los presentes y el público. Y mientras tanto, nosotros, el público en casa, que somos al final quienes juzgamos lo que vemos y lo que se nos cuenta, intentábamos en vano descifrar el enigma, porque algo tan sencillo como firmar un divorcio se convertía en un laberinto sin salida para la protagonista. Lo que se suponía que iba a ser una explicación diáfana, una aclaración sin fisuras ni cabos sueltos, se transformó, delante de nuestros ojos atónitos, en una maraña indescifrable de versiones que no encajaban entre sí, ni por asomo. Era como un puzzle al que le faltaban 1000 piezas, y las que tenía, estaban mal cortadas o forzadas, imposible de armar de forma coherente. Y ese, mis queridos amigos de Teras de Salseo, fue el momento exacto en el que la entrevista de Paola dejó de ser un intento de esclarecer algo, y empezó a convertirse en un auténtico problema televisivo, un dolor de cabeza para todos, para los colaboradores, para el público, y por qué no decirlo, también para la propia Paola, porque cuando el relato se enreda así, de esa manera tan burda, la credibilidad se evapora en el aire como por arte de magia, y eso, creedme, es una verdad innegable y muy peligrosa en televisión. Y cuando todos pensábamos que el asunto del divorcio y los favores ya era lo suficientemente complejo, atención porque la trama se retuerce aún más, adentrándose en un terreno que siempre es un polvorín en televisión, el tema económico. Aquí, el discurso de Paola se volvió, si cabe, todavía más oscuro, más incomprensible, como una niebla densa que lo cubría todo, y no permitía ver un palmo más allá de nuestras narices. Es que la verdad, cada frase parecía añadir más capas de opacidad a una historia que ya era un rompecabezas imposible de armar, un auténtico galimatías financiero que ha dejado a los espectadores completamente desorientados, y por qué no decirlo, con una sensación terrible de mareo y engaño. Es un escándalo, mis queridos amigos, de los que no se olvidan. Paola, con una calma que casi parecía desafiante ante el creciente desconcierto, comenzó a hablar de un negocio que, según ella, no salió bien, de una inversión repartida en porcentajes, de una quiebra inesperada y, por supuesto, de dinero perdido por ambas partes. Se atrevió a afirmar, con una seguridad pasmosa, que ella había invertido más, mucho más, en ese proyecto fallido, y que el fracaso se debió a un sinfín de motivos, una suerte de conspiración del destino contra sus esfuerzos. Y para rematar su explicación, soltó una frase que resonó en el plató con la fuerza de una bomba: cuando un negocio se va a pique, nadie, absolutamente nadie, puede reclamar lo invertido. Es que de verdad, parecía que estaba dando lecciones de economía en lugar de intentar aclarar su propia situación, con una soberbia que chirriaba. Nosotros, desde Teras de Salseo, nos quedamos helados al escuchar esas palabras, porque, os lo juro, la cosa no cuadraba por ninguna parte. Los colaboradores, que ya estaban al borde del colapso mental intentando desentrañar el nudo del divorcio, vieron cómo esta nueva capa de misterio económico lo enredaba todo hasta el punto de la exasperación. Empezaron a puntualizar, a introducir matices cruciales que Paola, inexplicablemente, no terminaba de asumir, como si viviera en una realidad paralela a la que se estaba planteando en directo. Era un diálogo de sordos, un intercambio de frases que se cruzaban sin llegar nunca a un punto de entendimiento común, una verdadera carnicería televisiva. Se planteó, por ejemplo, una cuestión fundamental que Paola parecía querer ignorar a toda costa: ¿ese dinero realmente se daba por perdido para siempre, sin posibilidad de retorno, o existía una reclamación concreta, un monto específico que su expareja le exigía? Porque, y esto es clave, no es lo mismo decir que hemos perdido dinero que reconocer que me están reclamando una cantidad específica por unos gastos que se asumieron. Y ahí, justo ahí, es donde el relato de Paola empezó a hacer aguas de forma irreversible, donde su credibilidad se desmoronaba por completo, como un castillo de naipes bajo un huracán, dejándonos a todos con una sensación de que nos estaban ocultando algo vital. Se empezó a hablar, con nombres y apellidos, de gastos que sí habían sido asumidos por él, de unos favores económicos directamente vinculados a una exclusiva, y de unas cantidades que, según se comentó abiertamente en el plató, sí estaban siendo reclamadas por su expareja, con documentos y pruebas que Paola parecía no querer ver ni mencionar.
¿Y qué hizo ella ante semejantes acusaciones tan directas y tan bien fundamentadas? Pues lo de siempre, una pirueta verbal más en su repertorio, lo negaba tajantemente, luego dudaba como si la memoria le fallara de repente, y después, con una sonrisa forzada, decía que no lo tenía por escrito, volviendo a la carga con su mantra de que todo le parecía absurdo. Es que era un espectáculo lamentable, de verdad, una auténtica farsa. Y es que, os lo prometo, cuanto más intentaba explicarse Paola, más se perdía el hilo, más nos sumíamos todos en un pozo de confusión que parecía no tener fondo. Era como si su objetivo no fuera aclarar, sino enturbiar las aguas aún más, para que nadie pudiera pescar una verdad coherente en ese mar de contradicciones y medias verdades. Y en ese momento exacto, mis queridos amigos de Teras de Salseo, ocurrió algo clave, un punto de inflexión, que desnuda la cruda realidad de lo que estábamos presenciando. Uno de los colaboradores, con una valentía que honra a la profesión, lo dijo abiertamente, sin rodeos, con una voz que reflejaba la frustración de todo un país. Sus palabras, que resonaron en cada rincón del plató y en cada casa de los espectadores, fueron demoledoras y lapidarias. Ni él mismo ni gran parte del público está entendiendo de qué se está hablando. Atención a esa frase, porque es una bomba. Esa afirmación pesa como una losa sobre la intervención de Paola, porque deja claro, más claro que el agua, que su relato no estaba siendo ni transparente, ni honesto, ni desde luego comprensible para nadie. Era la constatación de un fracaso comunicativo rotundo, de una estrategia fallida que solo generaba más sospechas y más indignación, una auténtica vergüenza televisiva. La sensación que se generó en ese instante, y que ha quedado grabada en la retina de todos los que lo vimos, es que se hablaba en clave, como si hubiera un código secreto que solo Paola conocía, o, peor aún, como si estuviera inventando sobre la marcha. Se mezclaban conceptos de forma desordenada, se evitaba concretar datos cruciales, se huía de las respuestas directas como de la peste, dejando un reguero de perplejidad y desconfianza a su paso. Y cuando una explicación económica no se entiende en televisión, y esto es una verdad universal, el problema no es del espectador que la recibe, no. El problema es, sin lugar a dudas, de quien la está dando, de quien se supone que tiene que arrojar luz sobre el asunto, y cuando ya creíamos que el asunto económico era el culmen de la confusión, el punto álgido del caos narrativo, agárrense, porque llega el tema más sensible, más delicado, más intocable de toda la intervención, el que lo termina de enredar todo hasta límites insospechados, el tema del hijo. Paola, con una solemnidad forzada que no terminaba de convencer, afirma rotundamente que el segundo gran motivo por el que ese divorcio no se ha firmado, ese divorcio que lleva 1000 años en el aire, es por la protección absoluta de la privacidad del menor. Y hasta ahí, su mensaje conecta, y lo digo yo, con cualquiera que sea padre o madre, porque la protección de un hijo es una línea roja sagrada que nadie debería traspasar. Dice que es una línea roja infranqueable para ella, que siempre ha luchado con uñas y dientes por ese derecho tan fundamental de su hijo, y que no piensa ceder ni un milímetro, ni un ápice, en esa postura inamovible. Es un discurso potente, emocional, que como os decía, cala hondo en el corazón de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Pero, ay amigos, el problema surge, y aquí está el meollo de la cuestión, cuando se entra en el detalle de la cláusula, en la letra pequeña de ese acuerdo que, supuestamente, protegía al menor, pero que en realidad, escondía una trampa peligrosa. Los colaboradores, que no son tontos, y que, insisto, tienen años de experiencia desmenuzando estas situaciones tan delicadas, empiezan a señalar algo muy concreto, algo que Paola no terminaba de entender, o de querer entender. Les explicaron, con la paciencia de un santo, que tal y como estaría redactado ese acuerdo, la responsabilidad, ojo a esto, podría recaer sobre el padre, incluso en situaciones que estaban completamente fuera de su control, situaciones absurdas como fotos que se hicieran en la calle, o publicaciones de terceros en redes sociales, o medios de comunicación. Era una auténtica espada de Damocles sobre la cabeza del exparticipante, una trampa legal con mayúsculas. Paola, una vez más, intentó desviar la atención, de nuevo con su táctica de simplificar lo que era complejo, y obviar lo esencial, asegurando que no había trampa alguna en esa cláusula, que ella iría siempre, en todo momento y circunstancia, contra los medios de comunicación, y nunca, bajo ningún concepto, contra él. Pero el plató, que ya no estaba para más cuentos, no terminaba de verlo claro, ni por asomo. Se le explicó con toda la delicadeza posible que la intención,
por muy buena que fuera o por mucho que ella quisiera hacerla pasar por buena, no es lo mismo que la redacción legal, que son dos mundos completamente diferentes, y que ahí, precisamente ahí, es donde residía el verdadero conflicto, la gran verdad que se ocultaba tras tanta palabra hueca. El debate, como era de esperar, se volvió tenso, extremadamente tenso, porque nadie, absolutamente nadie, estaba discutiendo la legítima y necesaria protección del menor. Lo que se cuestionaba con vehemencia y con razón era el cómo, la forma en que esa protección se estaba planteando, la trampa que había detrás de esa cláusula. Y Paola, lejos de aportar claridad, de disipar las dudas que cada vez eran más grandes, volvió a simplificar algo que era legalmente complejo y delicado, intentando reducirlo a una cuestión de buena voluntad. Esa diferencia de percepción, esa brecha abismal entre lo que ella decía y lo que el resto interpretaba, provocó un choque evidente, un estallido de frustración en el plató, porque mientras ella insistía, con una testarudez que rozaba lo irracional, en que todo era algo sencillo, el resto, con la experiencia y el conocimiento que Paola no mostraba, advertía de posibles consecuencias legales muy serias, de un futuro incierto, que podría traerle problemas al padre, precisamente por culpa de esa cláusula tan malintencionada, tan perversamente redactada. Y el cierre de la intervención, mis queridos amigos de Teras de Salseo, dejó una sensación bastante clara y contundente, una que nos dice mucho sobre la forma de actuar de Paola y sobre lo que realmente quería conseguir en el plató. Paola mantuvo su postura inamovible hasta el final, convencida, o al menos eso parecía querer hacernos creer, de que no había mala fe por su parte, de que todo era más simple de lo que se estaba haciendo parecer, un malentendido de proporciones bíblicas. Sin embargo, el plató se quedó con otra impresión, una muy distinta y mucho más cercana a la realidad, la de un relato lleno de matices que no se explicaron, de cambios de versión constantes, de puntos que no terminaban de encajar por ninguna parte, dejando un sabor amargo, una sensación de engaño, que perduró en el ambiente mucho después de que Paola abandonara el plató. No hubo gritos, no hubo insultos, afortunadamente, pero sí una incomodidad constante, una tensión palpable que se percibía en cada intervención, en cada mirada, en cada gesto de los colaboradores, que ya no podían más con semejante despropósito. Los colaboradores intentaron, con una paciencia digna de un santo, ordenar la información, resumir lo que ya era irrecuperable, volver a preguntar una y otra vez, pero cada intento acababa en un nuevo rodeo, en una nueva evasiva, en un nuevo muro de confusión, que se alzaba ante sus narices. Y eso, creedme, provoca algo muy peligroso en televisión, que el espectador, nosotros, la gente que está en casa, desconecte por completo, o lo que es peor, sienta que le están mareando deliberadamente, que le están tomando el pelo, y cuando eso ocurre, la credibilidad se evapora como por arte de magia, la confianza se rompe en 1000 pedazos, y la imagen de quien habla queda irremediablemente tocada de muerte. De hecho, esa sensación de confusión y de estar siendo objeto de un engaño se verbalizó varias veces, dejando claro que el mensaje de Paola no estaba llegando como debería, o mejor dicho, no estaba llegando de forma clara y honesta, que es lo mínimo que esperamos de alguien que va a un plató a dar explicaciones. Al final, lo que queda de esa intervención no es una aclaración definitiva, para nada, sino un reguero de muchas dudas abiertas, de incógnitas sin resolver, de verdades a medias que dejan al público con más preguntas que respuestas. Y esa, mis queridos amigos de Teras de Salseo, esa es la razón fundamental por la que la intervención de Paola ha generado tanto debate, tanta controversia y tanta indignación en las redes y en la calle. Porque cuando alguien va a un plató de televisión, con la supuesta intención de explicar su versión, de limpiar su imagen, de aclarar todo el panorama, y sale de allí dejando más preguntas que respuestas, el problema no es el tema en sí mismo, por muy escabroso que sea, no, el problema es, sin lugar a dudas, la forma en que se ha contado, o mejor dicho, la forma en que no se ha contado, y es ahí, justo ahí donde muchos espectadores, y nosotros desde Teras de Salseo, hemos sacado nuestra propia y dolorosa conclusión, que quizá, solo quizá, Paola no estaba contando todo de la manera más clara ni más honesta posible, que había algo más, mucho más, que quería ocultar detrás de ese laberinto de palabras y contradicciones. Y hasta aquí, por ahora, nuestra disección de este caso que sigue dando mucho de qué hablar. Pero antes de irnos, os pido que si aún no lo habéis hecho, os unáis a nuestra familia, le deis al botón de suscribir, porque aquí, en Teras de Salseo, la verdad siempre sale a la luz,
sin miedo y sin tapujos. Nos vemos en el próximo vídeo.